Buenos días, estimados televidentes. Lamentamos interrumpir esta programación habitual, pero es para darles a conocer un flash informativo en el cual intervienen docentes de educación inicial que, en base a un trabajo realizado por Susana Selma, intentan transformar la evaluación y el proceso evaluativo, en el cual buscamos que los estudiantes sean capaces de concientizar sobre sus propias acciones y que puedan ellos emitir juicios de valor ante un docente. La evaluación es un procedimiento dinámico aplicado por parte de los docentes dentro de las aulas de centros educativos. Bueno, esta técnica se basa en ciertos principios. Basado en ciertos interrogantes que se han hecho, la evaluación puede formar o puede ser parte de la enseñanza o aprendizaje, es decir, cuando un docente elige ciertos métodos para enseñar. Tratándose de este principio, podemos explicarlo como un ejemplo. Cuando la maestra trata de enseñar los números, este se basa previamente en ciertos métodos para enseñar, es decir, si se basa principalmente en su forma o la cantidad que representa este número, con cierta finalidad de que para conseguir formas activas de aprendizaje. Continuando con el segundo principio, es si la mejora de los exámenes comienzan cuando el docente interroga su enseñanza, es decir, cuando la maestra forma parte de ciertos métodos, principios y bases para mejorar su forma de evaluación y así adquirir los conocimientos que los estudiantes van desarrollando durante el proceso educativo. Bueno, continuando con el tercer principio, tenemos si existen evaluaciones absolutamente mejor que otras. Pues no, hay ciertas evaluaciones, pero cada de ellas cumple su rol, tanto como la científica, que se basa en ciertos principios, métodos y técnicas para evaluar dentro de las clases, como la ingenua o la intuitiva, que se basa en las experiencias realizadas por los niños dentro del aula, pero para ello también existen pruebas objetivas como subjetivas. En las objetivas tenemos que los niños eligen una sola respuesta, pero esta evaluación es hecha de una forma formal entre todos. Mientras que la subjetiva tenemos la expresión de libertad y la creatividad de los alumnos. El principio número 4 menciona que el docente logrará centrar más su atención en tratar de comprender qué y cómo están aprendiendo sus alumnos. No se concentrará en lo que él les enseña, sino la posibilidad de que la evaluación deje de ser un modo de constatar el grado de enseñanza en los alumnos. Un ejemplo claro es que en un curso a partir de una problemática de instalaciones de un basurero nuclear en las cercanías de la ciudad, surgen interrogantes que se trata de un problema político, ecológico, cultural o geológico, donde menciona que el profesor concentrará conceptos para construir el aprendizaje, como los relacionan con los nuevos, hasta dónde son capaces de continuar y qué estrategia usan. A partir de esto reconocerán la posibilidad y obstáculos y potenciarán la zona de desarrollo próximo, eligiendo el tipo de aporte que necesitan los alumnos por su parte. Aportarán sugerencias, indicaciones, informaciones, ideas y procedimientos a los estudiantes para aprender. Empezamos con el principio número 5, que es obtener información acerca de lo que se desea evaluar. Es un aspecto del proceso evaluativo. Su riqueza y a la vez su dificultad mayor consiste en las reflexiones, interpretaciones y juicios a que da lugar el trabajo con los datos recogidos. Las características importantes tenemos los verdaderas evaluaciones, en donde el docente y el alumno con la información disponible se dispongan a reflexionar datos a través de un diseño y elección de la metodología para captar la información, es decir, analizar, discriminar y juzgar. También es de interpretar y formular algunas hipótesis que el docente docentes y alumnos puedan disponer de diversas fuentes de información, desde lo más pobre hasta lo más rico. Y tenemos por último emitir juicios, que son procesos social de construcción, articulando con el diálogo, la discusión y la reflexión con la realidad evaluada.
tenemos un ejemplo que frente al análisis de ciertos trabajos producidos por los alumnos docentes puedan preguntar y preguntarse por qué son estos y no otros resultados, qué factores han incidido y qué medidas son posibles y necesarias para mejorar los procesos. No se descarta el hecho de calificar los trabajos. Las calificaciones aportan información sobre el lugar que ocupa cada alumno y su rendimiento. Principio número 6. La evaluación se constituye en una fuente de conocimiento y lugar de gestión de mejoras educativas y se las organiza en una perspectiva de continuidad. Su objetivo es dar cuenta de un determinado estado o situación. Su principal función es constatar las realizaciones de los alumnos respecto a los objetivos pedagógicos correctamente planteados. Sirve dice que la evaluación formativa son actividades que permiten reajustes necesarios y sucesivos en el desarrollo de un nuevo programa, manual o método de enseñanza. La evaluación formativa trata de comprender el funcionamiento cognitivo del alumno frente a una tarea propuesta. Además, los docentes deben adecuar sus estrategias pedagógicas de acuerdo con los procesos y dificultades mostradas por sus alumnos. Además, es factible proponer algunos recursos didácticos que faciliten formas de colaboración e intercambio entre los propios alumnos que les posibilite desempeñar en ellos mismos tareas de observación y requisitos de actividades de aprendizaje. El ejemplo, tenemos que las radiografías de un proceso diagnóstico médico clínico que permite reconocer algunos signos específicos, esperados, normales y detectar si los hubiera lo que no son anormales. Pero si queremos verificar, deberían repetir la radiografía varias veces y comparar unas con otras. Este ejemplo deberá ser necesario aclarar algunas cuestiones. El concepto de salud y de enfermedad a partir de los cuales se estudiaron las radiografías, el proceso de elaboración de hipótesis acerca de lo cual es la enfermedad que aqueja al paciente y el marco y las experiencias prácticas con la que cuenta el profesional para juzgar los elementos que brindan las placas e interpretarlos. Además, es probable que no se baste con las fuentes de información. Seguramente un buen médico realizará una entrevista con el paciente para confeccionar una En base a la información recabada del documento de la autora Susana Selman, se han podido analizar cada uno de los principios que la autora ha planteado. En este caso podemos analizar el principio número 7 y número 8, en el cual, en el principio número 7, nos dice la autora que la evaluación de las estrategias de aprendizaje es un área de alta potencialidad educativa y con amplias posibilidades de incidencia en la transformación de dicho proceso, que nos quiere decir que los procedimientos que cada individuo utiliza para aprender abarcan simples técnicas y destrezas. Además, esto permite que los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar la destreza de aprender a aprender, además a dominar su conocimiento. Es importante recalcar que aquí la autora nos explica que las formas de aprender mejor dependen de cada estudiante, porque pueden así desarrollar al máximo sus capacidades y demostrar el conocimiento que van adquiriendo es mucho más significativo. Después de haber analizado las estrategias de aprendizaje, es necesario saber evaluar esas estrategias de aprendizaje. ¿Quién evalúa? En este caso puede darse desde dos perspectivas. La primera, en la que evalúa el mismo sujeto que realiza la acción, y la segunda, en la que evalúa ya sea una tercera persona, puede ser un docente o alguna persona que está a cargo de esa evaluación. ¿Cómo evaluar las estrategias de aprendizaje? Como se mencionó con anterioridad, se puede hacer desde dos perspectivas diferentes. Si se trata de evaluar lo que ha hecho otra persona, es necesario una observación participante, en la cual el docente sea capaz de emitir juicios de valor positivos para el estudiante y fomentar una interacción pacífica y armónica entre ambos. Pero si se trata de que el sujeto que está realizando la acción es el mismo que tiene que evaluarlas, es necesario un proceso analítico introspectivo que le permita al estudiante aprender y reflexionar sobre la pertinencia y el manejo de las estrategias de aprendizaje que está utilizando. Es por ello que de aquí se deriva el principio número 8, que nos dice: el uso de la información proveniente de las acciones evaluativas pone de manifiesto el tema del poder en este campo, que nos quiere decir que la información es clave para este principio, dado que se presentan dos alternativas diferentes. Una en la que el docente es quien emite comentarios, emite la tarea y es el único que
realiza la acción evaluativa. En este caso, ¿qué es lo que aprenden los niños? Los niños lo que aprenden es que el conocimiento que ellos tienen es inválido a comparación del docente. ¿Por qué? Porque el docente no les permite a ellos interactuar. El docente evalúa en base a lo que él cree conveniente. Además, los niños aprenden que no tienen derecho a conocer sobre los juicios emitidos del profesor en su trabajo. Además, realizan únicamente lo que el docente quiere para obtener una buena calificación. Y además, los estudiantes aprenden a ser dependientes. ¿Qué quiere decir? Que realizan solo lo que el docente pide sin el fin de ir más allá y elaborar conocimientos más sólidos sobre la actividad que están realizando. En base a este ejemplo, vamos a analizar lo que los estudiantes dejan de aprender. En primer lugar, dejan de aprender que existen diversos criterios, diversas formas de pensar. Además, aprenden que como ciudadanos evitan defender sus derechos. Además, el valor que tiene su aprendizaje. ¿Por qué? Porque se limitan únicamente a lo que el docente les dice y no son analíticos con el proceso que ellos están desarrollando. Tenemos otro ejemplo en el cual el docente acuerda en grupo las razones y finalidades de una determinada actividad, el desarrollo y la explicitación de aprendizaje, el momento, la forma y los contenidos que abarcará las formas y criterios que podrán analizarse y las derivaciones que pueden efectuarse a partir de su evaluación. De acuerdo con Barry McDonald, en 1985, sostiene que el trabajo evaluador es eminente, político y de diversos estilos, que nos quiere decir que hay una oposición democrática en el cual los niños y los estudiantes tienen derecho a participar en base a lo que el docente ha expuesto en la primera etapa del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que entre los dos van a hacer un trabajo comunitario para llegar a un aprendizaje más sólido, en el cual se emiten los juicios de valor de ambas partes con el fin de crear espacios de crítica, cuestionamiento y juicio sobre las tareas que todos están realizando.